Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Recién escuchaba sobre el artículo del boletín acerca de las cifras que dan de los suicidios. Es interesante que se producen más suicidios en el norte de Europa que en el sur. Más suicidios en ciudades como Oslo, Viena o la parte Viena, hasta Viena incluso, y en la zona mediterránea menos. Y estudiando qué era lo que pasaba, hay factores climáticos, largos inviernos donde la gente tiene que estar recluida en su casa sola, y empieza a pensar, y en ese momento aumentan los suicidios. Uno piensa, bueno, es la desesperanza. A veces en el trajín, el hecho de correr nos evita el trabajo de analizar para adentro la vida. Y ellos, cuando no pueden salir de su casa por semanas, ¿no? Tienen forzosamente que pensar, y esto les hace mal. No porque pensar haga mal, sino porque uno tiene que tener esperanza. Uno tiene que tener una esperanza y tiene que saber qué es lo que lo sostiene en la vida. Y en ese caso no hay esperanza. Vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y vamos al cuarto de los temas sobre los cuales estamos reflexionando en este mes. Dice, está hablando el Señor con los discípulos en la última cena, y nos estamos deteniendo en algunos temas que creo que son cruciales, que el Señor comentó en la intimidad con sus discípulos esa noche. Dice el capítulo 15 de Juan en su versículo 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí nada más. Volvamos hoy a subir al aposento alto para escuchar a Jesús en esa charla íntima que tiene con los discípulos. Una cena que fue accidentada, ¿no? Donde se reveló que hay un traidor entre ellos, se reveló el asunto de Judas, se profetiza la debilidad de Pedro que lo va a negar, pero hemos visto ya dos mandamientos que son básicos para la vida cristiana. El Señor trata en este sermón todos los temas cruciales de la vida cristiana, todos los grandes temas de la vida cristiana. En primer lugar, el servicio permanente, que el cristiano tiene que vivir para servir a los demás, no para servirse. En segundo lugar, el amor incondicional, que ese servicio se realice a todos los hombres sin ninguna segregación ni distinción de ningún tipo, porque
hay que hacer el bien a todos, el bien a todos. ¿Se acuerdan del viejo refrán español aquel de hacer el bien sin mirar a quién? Bueno, es el resumen de lo que Jesús enseña, que uno no tiene que mirar a quién se lo hace, sino ver que si hay una necesidad hay que hacer el bien. El domingo pasado hablamos de un don que da el Señor, que es el don de la paz. Y hoy vamos a hablar de una clave de la vida cristiana. Entramos a la zona donde Jesús va a hablar acerca de las claves de la vida cristiana, diciendo: yo soy la vid verdadera. Hay una cosa interesante en esta frase. Si yo, por ejemplo, me acuerdo que un día estaba en la casa de un arqueólogo aficionado, y a mí me interesa mucho la cultura incaica y lo que deja la cultura incaica. Y en la cultura incaica hay unos vasos ceremoniales que se dejan en las tumbas que se llaman huacos, los huacos. Entonces yo iba y miraba los huacos, por todas partes hay huacos, por supuesto. Pero llego a la casa de este arqueólogo aficionado y saca un huaco y me dice: este es un huaco verdadero. ¿Qué me está diciendo cuando me dice que es un huaco verdadero? Que hay otros que no son verdaderos, que hay otros que son falsos. Me está diciendo que todos los que vi en las vidrieras son todos falsos, son todas copias, por supuesto, pero que este no, este era verdadero, era verdadero. Cuando Jesús dice yo soy la vid, podría quedarse allí en la palabra, pero él dice yo soy la vid, la verdadera. Lo que quiere decir que está diciendo que hay una vid a la que le ha pasado algo porque es una vid falsa. Es una vid que no responde a lo que Dios quiere. Y creo que lo primero que uno tiene que pensar es en esta vid que no es la vid verdadera. Yo esta semana estaba leyendo en el original griego del Nuevo Testamento, dice así: yo soy la vid, la verdadera. Es decir, le pone nuevamente el artículo, la palabra verdadera. Yo creo que es correcta la traducción en castellano, es muy correcta, no necesitamos repetir, pero tal vez para entender el significado hace falta esto, que entendamos que Jesús lo que está subrayando no es la palabra vid, sino la palabra verdadera. Está diciendo, acá tenemos que buscar lo que es verdadero. Ahora, si nosotros hubiéramos vivido en tiempo de Jesús y hubiéramos recorrido la ciudad de Jerusalén, hubiéramos tenido que pasar frente al templo de Jerusalén, que da al Monte de los Olivos, está frente al Monte de los Olivos. Entonces había una puerta tremenda que le había mandado a hacer Herodes, la puerta de entrada al templo que se abría a primera hora de la mañana y se cerraba a primera hora de la noche, porque se necesitaban muchos hombres para abrirla y cerrarla por el peso que tenía esa puerta. Y Herodes, que puso mucho dinero para el templo porque quería estar bien con los judíos, porque él no era judío, y entonces les armaba el templo para congraciarse con ellos, colocó en la parte superior, en el dintel de la puerta del templo, una vid de oro llena de racimos. Quiero decir que el que llegaba al templo de Jerusalén y miraba la puerta, lo que veía allí era una vid. Ahora, ¿por qué colocó él la vid allí? ¿Por qué puso esto? Porque para los judíos la vid era el símbolo de su pueblo, el símbolo de su pueblo. Y esto es algo que el símbolo de Israel para el común de la gente era la vid. Simbolizaba la paz y la prosperidad del pueblo. Cuando ellos salieron de Egipto se les hablaba de que cada uno iba a estar debajo de su vid y debajo de su higuera. Y ellos, cuando llegaron a la tierra prometida, lo primero que le trajeron los espías fue el famoso racimo de escol, un racimo de uva, que posiblemente no era sido un racimo, sino que arrancaron toda la planta porque no sabían esto. Dice que la tenían que llevar entre dos, ¿no? ¿Por qué? Porque mostraban la abundancia de la tierra. Quiero decir que lo primero que ellos reciben, entre otras cosas, es la maravilla de este racimo de uva. Entonces ellos son el pueblo que se sienten la vid y entonces la utilizan como símbolo allí.
Antes de Jesús, en el tiempo de los macabeos, en lo que va del libro de Malaquías al principio del Evangelio, los macabeos emitieron una moneda, y en la moneda tiene una vid. Querían decir, esto es Israel, este es nuestro pueblo. Pero si ustedes investigan en el Antiguo Testamento, se van a encontrar con que esto tiene muchas raíces en el Antiguo Testamento. En los Salmos, por ejemplo, David dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ellas e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo que el éxodo, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, hacia la tierra prometida, era que tomó una vid de allá y la plantó acá, y que limpió la tierra. Ahí está todo el libro de Josué, ¿no? Limpió la tierra para hacerla crecer, para que tuviera sombra. Entonces ellos sentían que era el pueblo de la vid. Si uno le hubiera preguntado a un judío, ¿qué quiere decir eso que está allá arriba? Sobre todo en aquel tiempo que aparecían algunos turistas ya en Israel, que sobre todo los griegos que hacían turismo, le hubieran preguntado, ¿qué quiere decir esa vid allá arriba? Le hubieran dicho, bueno, nosotros venimos de una semilla común que se llama Abraham, y ese Abraham ha crecido, y todos nosotros formamos parte de él, y somos los que estamos adheridos a Abraham. Crecimos en la historia y tiene diversidad de hijos, y todos tenemos la misma promesa. Quiere decir que estaban muy orgullosos con eso de ser la vid, y por eso Herodes le puso eso ahí arriba, para que ellos sintieran que era el símbolo de ellos. Claro, ellos leían solamente una parte de la Biblia, porque resulta que cuando usted entra en los profetas también hablan de la vid, también hablan, y hablan mucho acerca de la vid. Y por ejemplo, el profeta Jeremías dice, te planté como una vid escogida, simiente verdadera, ¿cómo pues tengo ahora una vid extraña? Es decir, acá Dios le está diciendo, está bien que hayan usado el símbolo de la vid, pero yo los planté distinto, Ustedes llegaron a algo que no era lo que yo esperaba. Dios muestra que está desconforme con ellos, que no está conforme con lo que ellos son, que la vid no es lo que esperaba. Ahora, más adelante va a decir, si seguimos más adelante en Oseas, o si vamos un poco más atrás en Isaías, ellos también hablan de la vid. Isaías, por ejemplo, dice, ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ustedes saben que lo silvestre es lo que no se cultiva, ¿no? Lo que no se cultiva nace naturalmente en lo silvestre. Para tener un buen fruto hay que cultivarlo, hay que poner esfuerzo. Y dice Dios, a pesar de que yo traté de cultivarlo, sin embargo lo que salió es como si no hubieran recibido nada. Dios le está reprochando, parece ya que ni siquiera han leído la ley de Moisés ni nada. Todo lo que yo hice por cultivarlo, en definitiva, se ha transformado en cualquier planta que se planta por allí. Es una vid silvestre. Oseas dice que Israel era una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Dice, conforme a la abundancia de sus frutos, multiplicó también los altares, y conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Es decir, se transformaron en egoístas, daban fruto para sí mismos, pensaban únicamente en ellos, no eran el fruto buscado. Quiero decir que lo que Dios está haciendo es juzgar esa viña, es decir, miren, yo planté esto para que fuera algo diferente, llegué, me encontré con que no había, a pesar de que la cultivaba no daba fruto, me dio un fruto extraño, y cuando llego lo encuentro lleno de altares que a cualquier Dios, menos a mí. Ahora uno se pregunta, ¿y a qué llama Dios el fruto? ¿Qué es lo que Dios esperaba de ese pueblo? El fruto, lo que la Biblia habla como fruto, que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el resultado práctico de la fe. Es el resultado, siempre el fruto es el resultado. Es la consumación de toda la vida, es el fruto. Y entonces la fe no actuó en ese pueblo como para que diera un buen fruto.
Y lo que Dios les está reprochando es eso. Yo les enseñé una cantidad de cosas, pero ustedes hicieron con su vida espiritual lo que quisieron. Y entonces no dieron buen fruto. Y esa es la realidad religiosa del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Los maestros que había en Israel predicaban una cosa y hacían otra. Los sacerdotes hacían del templo un gran negocio. Para ellos la fe era negocio. Los escribas, que eran los abogados, los que tenían que enseñar la ley, tergiversaban la ley y generaban odios a los extranjeros. Era la tarea de ellos. ¿Y cómo era la vida espiritual de un judío en aquel tiempo? Se circuncidaba, ni siquiera se circuncidaba él, lo circuncidaban cuando al octavo día de nacer, concurría al templo, asistía al sacrificio, guardaba las fiestas, era leal a su nación y entonces formaba parte de la vida. Formaba parte de la vida. Era una religión formal que no afectaba la vida. Era una religión que no afectaba la vida. Y el hombre siempre quiere religiones que no le afecten la vida, ¿vio? Religiones donde, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué rito hay que cumplir? Yo cumplo este rito y me quedo tranquilo. Pero que no me afecte la vida. Y lo que Dios estaba diciendo, mire, yo cuando les di la ley, lo que buscaba era que ustedes den fruto, que eso que yo les digo afecte su vida, que la fe que ustedes dicen tener realmente se manifieste en alguna forma, y se manifieste en un cambio. Dios no esperaba que ellos simplemente cumplieran con los ritos y se quedaran con eso, esperaba mucho más. Y Abraham, que fue un hombre de fe, si hubiera visto el resultado de la semilla, hubiera dicho, bueno, esto no es lo que yo fui, no es eso. Quiere decir que los resultados prácticos de la fe no se veían. Sobre este contexto es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Sobre este contexto, Jesús se acerca para decir que ahora comienza algo distinto. Algo distinto. Y plantea entonces la vida espiritual como una unión vital con Él. Él dice, hay tres factores, él usa la figura esta, hay tres factores fundamentales para entender la vida espiritual tal cual la está planteando aquí. Él dice, yo soy la vid verdadera, se ubica en un lugar. Ustedes son los pámpanos, nos ubica en otro lugar, el Padre es el labrador, hay una tercera. Es decir, hay tres puntos sobre los cuales gira esto. Que es Él como vid, nosotros como pámpanos y el Padre como labrador. Esto es lo que está planteando. ¿Qué es lo que espera? Espera que el pueblo, sus discípulos, oigan sus enseñanzas, crezcan espiritualmente, que la fe haga mella en su vida, vaya transformando la vida, que tengan una vida espiritual dinámica y que la vayan corrigiendo de acuerdo a lo que el Padre que la cultiva va haciendo. Este es el planteo que está haciendo Jesús. Miren, acá lo que necesitamos no es formar un cristianismo ritual. Lo que necesitamos es que la fe cristiana afecte nuestra vida. Porque es muy fácil transformar la fe en una cantidad de ceremonias que yo las cumplo y vuelvo a mi casa y estoy tranquilo y sigo viviendo como siempre. Pero Jesús dice, no, lo que tenemos que hacer es que la fe sea algo que me afecte profundamente todos los días de mi vida, porque si no, somos cristianos los domingos y somos paganos el resto de los días de la semana. Y para esto, Él dice, tienen que estar unidos a mí. La vida espiritual, mis hermanos, no es estar unido a un pueblo que puede ser la iglesia. La vida espiritual no es haberse bautizado. La vida espiritual tampoco es practicar la comunión, ni trabajar en algo, en algún área de la iglesia o fuera de la iglesia, sino tener comunión con el Señor, estar unido con Él y que Él produzca algo en nuestra vida, que dinamice la vida cristiana, que produzca algo en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. La vida espiritual, como toda vida, tiene que ser crecimiento,
tiene que ser transformación, tiene que ser avance, tiene que ser desarrollo. Si yo veo que algo no crece, no avanza, no desarrolla, ahí no hay vida, porque la vida es eso. La vida siempre es dinámica. Y Jesús está diciendo que el cristiano tiene que estar unido a Él, como el niño está en el vientre de su madre unido por un cordón umbilical que es por donde pasa la vida. Que hay un cordón vital que nos conecta con Él. Y que eso es lo que tiene que estar funcionando. La relación entre yo y el Señor es lo que está funcionando. Una cosa es la relación con la iglesia, una con los hermanos, con la ceremonia, con el rito. Otra cosa es mi relación con el Señor. Mi relación con el Señor. Y cuando yo tengo esa relación con el Señor, el Padre empieza a actuar en la vida. Como el labrador que abona la tierra, vigila el crecimiento, quita las malezas, el Padre va obrando en nuestra vida permanentemente, en la personalidad, en la integridad, en el carácter, va obrando para que pensemos bien, para que actuemos bien, para que nos movamos bien. Y esto empieza a afectar mi vida familiar, empieza a afectar mi vida social, empieza a afectar mi vida laboral. Todo esto tiene que ser afectado por la fe. Es decir, que lo que está buscando Jesús es construir un pueblo diferente, distinto, que no cometa los errores de aquel otro pueblo, que se centra en el rito, en la ceremonia, en que hagamos esto bien al detalle, porque entonces somos protegidos por Dios. Y no que haya un cambio interior en la persona, un cambio de adentro. Y acá es cuando Jesús da la clave fundamental, que para mí es la palabra central de todo este párrafo que nosotros hemos leído, que es la palabra permaneced, permaneced en mí. Fíjense que en la lectura que nosotros hemos hecho, hemos leído 11 versículos, la palabra permanecer aparece 10 veces. 10 veces. 10 veces Jesús dice permaneced, lo que señala la importancia del imperativo. Aparece como imperativo, permaneced en mí, permaneced en mí. Es una orden imperiosa del Señor, no porque nos esté ordenando, porque si usted quiere permanecer, permanece, y si no quiere permanecer, no permanece. Pero está diciendo, si usted quiere tener quiere tener una vida espiritual activa, usted tiene que permanecer en mí. Permanecer es la clave para el crecimiento espiritual. Permanecer es vivir cotidianamente la fe, no en determinados momentos, sino cotidianamente. A veces a la gente le agarra fiebre de fe, sobre todo cuando tiene algún problema. Entonces, usted fíjese este detalle. Cada vez que va alguien preso notorio, dice, está leyendo la Biblia. Obsérvelo. Llegan a la cárcel y lo primero que piden es una Biblia. Afuera no la leyeron nunca, ni saben cómo es. Pero yo me acuerdo, Carlos Monzón leía la Biblia, Norma Rostito, la guerrillera lamentablemente desaparecida, pidió la Biblia y leía la Biblia. Y les puedo hablar de todos los que llegan allá y se acuerdan de lo espiritual. Esas son fiebres de fe. Ojalá la Biblia les haga algo, ¿no es cierto? No. Pero estoy diciendo que muchos, incluso que no están en la cárcel, también les agarra esa fiebre. Entonces, como tienen un problema, entonces agarran la Biblia, la leen, oran y todo lo demás, hasta que se pasa el problema. Se pasó el problema y estamos en otra cosa. Eso no es fe. Eso es tratar de sacar de Dios una ventaja. Simplemente, ¿no? Lo que está diciendo acá el Señor es que permanecer es vivir cotidianamente la fe, no la fiebre de un momento. No acercarme a Cristo para que me solucione el problema de hoy. Solucionado el problema, lo dejo ahí y yo sigo por mi lado. Sino que eso me afecte siempre, que sigo al Señor en toda circunstancia. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A veces nos acercamos a la fe porque tenemos una enfermedad, porque tenemos un quebranto económico, porque tenemos una crisis familiar, y esto no es malo. Mucha gente se acercó a Jesús porque tenía su problema. Pero el asunto es que después, ¿qué hago con eso? Yo me acuerdo siempre de los casos en que se acercaban a Jesús en el camino para pedirle algo. Bueno, se acercaban porque tenían una necesidad. Yo digo, es una buena puerta.
Es una buena puerta. Pero el asunto es cómo continúa la historia. El asunto es qué es lo que pasa después, qué es lo que viene detrás. Es decir, vengo simplemente por una necesidad, pero busco a Cristo para que me solucione un conflicto. Pero ¿estoy dispuesto a entregarle realmente la vida a Jesucristo? ¿Estoy dispuesto a seguirlo? ¿O lo que pretendo es que Cristo toque mi vida y se corra? Porque yo tengo que seguir mi camino. No, tiene que haber un compromiso de fe. Y entonces puede ser que aparentemente alguien sea cristiano. Pero cuando llega la adversidad y cuando llega el problema, entonces dejó de ser cristiano. Ayer estaba dando un seminario durante toda la mañana y sobre el apóstol Pablo, y terminaba con la historia del último capítulo de la segunda carta a Timoteo, y les hablaba de el apóstol había hecho una obra tremenda, había llenado todo el evangelio de Cristo, prácticamente en cada ciudad de las que tocaban la vía Ignacia hasta Roma, habían recibido el mensaje de Cristo y había iglesias formadas por él. Cuando llega a Roma está solo y dice, todos me han desamparado. ¿Por qué? Porque empezó la prueba, empezó la tribulación, todos miraban para otro lado. Y yo decía, si vamos a tener una fe así, entonces no hemos interpretado lo que Cristo dijo. No hemos interpretado. Y estaba hablando con obreros, y estaba hablando con pastores. Pensemos en eso, ¿no es cierto? Pensemos en eso, que la fe no puede ser un impulso del momento. La fe necesita un crecimiento. Cuando permanecemos en el Señor y nuestra vida está unida a Él, vamos a ponerlo en términos porque es la imagen que tomó el Señor, no la vid. La savia de Dios corre por nuestras venas espirituales. Vitaliza nuestra vida espiritual. Un cristiano está vitalmente unido a Jesucristo. Y porque está vitalmente unido a Él, entonces sabe que va a pasar por todos los avatares de la vida, pero que el Señor va a estar con él. Eso es tomar una relación en serio. Es tomar una relación en serio. Yo entiendo que hoy en la vida relacional es donde está más floja la sociedad occidental. Se casan dos personas y comienzan una vida relacional. Se relacionan. Y todo va bien. Hasta que empiezan los problemas. Y cuando empiezan los problemas, entonces allí se rompe el asunto. ¿Por qué se rompen más del 50% de los matrimonios que se hacen si todos empezaron bien? Nadie llegó al registro civil diciendo yo me voy a divorciar dentro de 2 años. Todos llegan para toda la vida. ¿Por qué se rompe? Porque hay que saber no solamente vivir la felicidad del momento en que se construye, sino también saber pasar la adversidad. Y si no se sabe pasar la adversidad, se fracasa. Y en mi vida de fe y en tu vida de fe, el Señor va a estar con nosotros, pero nos va a hacer pasar la adversidad también. La vamos a tener que pasar. Vamos a estar embarcados y va a haber tormenta. El Señor nos dijo, crean en mí, no va a haber ninguna tormenta en la vida. No, va a haber tormenta. El asunto es que es allí cuando la fe se manifiesta, cuando la fe se ahonda, cuando la fe se profundiza. Fíjense ustedes, Job era un hombre de fe, de profunda fe. Había sido bendecido por Dios con una magnífica familia, con bienes materiales en abundancia, con una salud de hierro. Cada día él agradece al Señor por esto. Pero llega el momento de la adversidad. Y cuando llega el momento de la adversidad, que no es por la insensatez de él, no es por la insensatez, es porque vino. Porque a veces llega el día de la adversidad porque somos insensatos, porque actuamos mal. Bueno, si lo tengo que decir en el lenguaje de los jóvenes, bancátelo, porque te metiste en eso. Pero
llega el día de la adversidad porque llegó, y pierde la familia y pierde los bienes. Y ese hombre que cada día agradecía al Señor, dice que en ese momento dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Diciendo, yo sigo siendo fiel acá, en medio de la adversidad. Y pregunta, ¿vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Es decir, es muy fácil plantear un cristianismo de venga Cristo que le soluciona todos los problemas. Y eso crea frustraciones. Porque todos vamos a tener que enfrentar el dolor, el desprendimiento, la despedida, la muerte, lo vamos a tener que enfrentar. Todos vamos a tener que enfrentar eso. El asunto es que tenemos que estar unidos al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Y tenemos que avanzar en esa relación. El verdadero cristiano sigue al Señor cuando todo le va bien, tiene salud, prosperidad, afecto, pero sigue siguiendo al Señor cuando le va mal y cuando pierde. Porque esta es la relación vital que tengo con el Señor. Y cuando yo entiendo realmente lo que es la vida espiritual, me doy cuenta que necesito estar unido al Señor más que nunca en el momento de la adversidad para que realmente el Señor me sostenga. Judas, cuando todo era una fiesta, siguió al Señor. Cuando llegó el momento de la adversidad, lo vendió. Esto no es fe. Por eso se lo llama el hijo de perdición. Se perdió. Si uno quiere llevar fruto, tiene que permanecer en el Señor. Tiene que permanecer. La permanencia es fundamental. Usted, fíjese, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipo. Filipo era una ciudad importante. No tenía la importancia de Atenas, pero era una ciudad importante. La gente se convierte a Cristo. Hay una muchacha con un espíritu de adivinación y es liberada. Y dan gloria a Dios y se mantienen fieles al Señor. Y por esto lo llevan a la cárcel. Lo meten preso. Y lo meten preso como presos de alta peligrosidad. Los meten en la cárcel de más adentro, dice Lucas. Lo que quiere decir, está con los de alta peligrosidad. Ahora, los romanos no tenían cárceles como tenemos nosotros, tenían muy pocas prisiones y prisiones muy chiquitas. Lo que quiere decir que el que caía allí era porque el asunto era gravísimo. Y lo meten allí simplemente por haber sanado a una muchacha y que se armó un lío entre la gente. Entonces, estos son los que producen problemas, adentro. Siempre es la forma de... Y lo desnudaron de su ropa, los azotaron, lo colocaron en el cepo, los encerraron en el calabozo. Y usted dice, cuando llegaron ahí, y siguieron dando gloria a Dios. Bueno, nosotros hemos obrado bien, pero seguimos unidos al Señor. Y porque seguían unidos al Señor, entonces se produce esa salida milagrosa. Ese terremoto que trae pánico en la cárcel y pánico en el carcelero, y que hace que Pablo pueda testificar a él y que, y termina todo bien, pero tuvo que pasar por el calabozo. Entonces yo, como leo la historia completa, no me doy cuenta de lo que significa la angustia de un hombre, el que por haber seguido al Señor lo castigaron y lo mandaron a la cárcel de más adentro. Pero él entendió que él necesitaba seguir al Señor en todo momento, en todo lugar. Permanecer es estar adherido al Señor, fructificar en el Señor. Por eso aparece como un imperativo, permaneced en mí, porque esa palabra es la clave. La permanencia es el crecimiento. Así como nos preocupamos por nuestra vida material y somos tenaces en nuestra vida material porque queremos progresar e ir adelante, así como nos preocupamos por nuestra vida emocional, indagamos, averiguamos, leemos. Fíjese que cualquier tontería que se escriba sobre la vida emocional, hoy se vende el libro, es bestseller, porque la gente está tratando de encontrar algo. Y hay una cantidad de comerciantes que escriben cualquier cosa, porque hasta el que tiene un poco de éxito en la radio, por ejemplo, o en la televisión, escribe un libro de autoayuda. Porque ya la gente lo lee, ya se siente maestro en la autoayuda. Porque la gente averigua
y trata de indagar acerca de eso. Pero muchas veces no nos preguntamos cómo tengo que manejar mi vida espiritual. Y miren, la clave de la vida está en cómo uno maneja su vida espiritual, porque todo depende de cómo se maneja la vida espiritual. La vida del hombre y lo que le pasa depende de la vida espiritual, no de la vida emocional ni de la vida material, depende de la vida espiritual. Como yo maneje mi vida espiritual, así es como me va a ir en lo material y así es como me va a ir en lo emocional. Y así es como voy a poder soportar los quebrantos materiales o los quebrantos emocionales. En la medida en que yo tenga una vida espiritual sólida, en la medida en que esté unido al Señor de la vida. Y para esto hay que permanecer. Así como te preocupas por tu vida espiritual y así como me preocupo por mi vida emocional, así nos tenemos que preocupar por nuestra vida espiritual. A ver cómo funciona. Y Jesús dice, hay que permanecer, hay que permanecer, hay que permanecer. Ignacio Paderewski, que era un famoso pianista polaco. Los polacos en eso han dado algunas figuras que son excepcionales, como Chopin. Él murió en el año 1941, lo que quiere decir que es casi un contemporáneo de muchos que están acá. Mío no, gracias a Dios. Alguien le preguntó a Paderewski, ¿por qué practica todos los días usted? Es una pregunta que uno se asombra. Marta Argerich, por ejemplo, con los años que tiene, practica 8 horas diarias. Todavía hoy. 8 horas. Es un trabajo, es un trabajo. Le preguntaron a Paderewski esto, ¿por qué usted está practicando todos los días? ¿Por qué se levanta y tiene como un trabajo de sentarse ahí y darle? Le dijo, mire, si yo dejo de practicar un día, yo noto la diferencia en la técnica. Ya me doy cuenta que no soy el mismo que anteayer. Dice, si yo dejo de practicar 2 días, mi esposa me hace notar la diferencia. Ya no soy yo, ya es ella. Y si yo dejo de practicar 1 semana, todo el público se va a dar cuenta. Es decir, o permanezco, o continúo, o mantengo esto, o voy perdiendo la vitalidad que se necesita para ese trabajo. Y la permanencia en el Señor es fundamental. Él tenía que perseverar. Y la palabra permanecer va unida a la palabra perseverar. Hay que sacar la mejor melodía de la vida. Por eso hay que perseverar en la fe. Por eso Jesús llamó a los discípulos y le dijo, miren, yo soy la vid, la verdadera. El que permanece en mí, ese es el que lleva fruto. Y si no permanece en mí, entonces no va a llevar fruto. No va a llevar fruto. Esta unión vital con el Señor es lo que produce que nuestra vida espiritual sea una vida realmente fructífera. Y como leímos y vimos al principio, el cristiano está llamado a servir a los demás. Servir a los demás es una forma de fructificar. Está destinado a hacer el bien a todos los hombres. Es una forma de fructificar. Y después de haber enseñado eso Jesús, dice, pero mire, la clave está en esto. Si usted quiere servir al Señor en integridad todos los días y sin problema, tiene que estar unido a mí. Si usted quiere amar con ese amor con que amó Jesús, que amó al que le hacía bien y al que le hacía mal, al amigo y al enemigo, tiene que estar unido a mí. Quiere decir que el capítulo 15 está revelando una de las claves fundamentales para cumplir los mandamientos que Jesús ha dado. Y por eso Jesús cambia bruscamente el clima de la conversación cuando empieza el capítulo 15, cambia para empezar a enseñar cuáles son esas claves de la vida cristiana que necesitamos conocer para que nuestra vida tenga la paz que Él prometió, para que nuestra vida sea una vida de servicio,
para que el amor sea incondicional. Y solamente podemos hacer eso si permanecemos unidos a Jesucristo. Vamos a inclinarnos en oración. Señor, queremos agradecerte y te rogamos que la enseñanza de Jesús pueda arraigarse en nuestro corazón para que no solamente la entendamos, sino para que la vivamos. Señor, gracias porque el Señor Jesucristo fue claro en cuanto a la vida espiritual y fue sencillo en explicarla, porque todos podemos entender lo que esto significa. Y sabemos, Señor, la importancia que tiene el que tú estés con nosotros y que nosotros estemos permanentemente en ti, para que nuestra vida pueda seguir adelante y pueda tener fortaleza en todas las instancias, aún en aquellas más amargas que nos toca vivir. Bendice a tu pueblo donde esté y donde se esté reuniendo en este día, a todos los que aman al Señor Jesucristo y lo reconocen como su Salvador. Señor, bendícelos para que en este día en que recordamos, como todos los domingos, la resurrección del Señor Jesucristo, Cristo pueda ser el centro de la vida de cada cristiano en todo lugar de la tierra. Señor, bendícenos también a nosotros en nuestra vida particular, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, para que la paz tuya, esa paz que tú prometiste, pueda ser parte del patrimonio espiritual de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a buscar denodadamente cada día permanecer en el amor tuyo y permanecer en ti, para llevar el fruto que tú quieres. Señor, esta semana que empezamos, te rogamos que allí donde estemos, allí donde tú nos coloques, podamos ser de bendición a alguien. Podamos bendecir a los que están alrededor nuestro, con nuestra presencia, con nuestra palabra y con nuestra conducta. Señor, ayúdanos para que podamos ser esta semana de bendición a nuestra familia, de bendición a nuestros compañeros de estudio y de trabajo, para que busquemos, Señor, llevar el amor tuyo a todos los que están a nuestro alrededor, y no llevarlo solamente en palabras, sino llevarlo con nuestras acciones, llevarlo con lo que somos. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento por todo lo que nos das. Estamos orando y pienso que puede haber quien realmente necesita en este momento acercarse a Jesucristo, necesita conectarse con Él. Y para conectarse con Jesucristo, hace falta únicamente reconocer nuestra condición de pecadores, bajarnos de nuestra soberbia y abrir el corazón y decirle al Señor, Señor, quiero que entres en mi vida, quiero estar unido a ti. Quiero poner mi vida en las manos tuyas. A lo mejor estás pasando por un problema, por una dificultad, y esto te acercó. Esto te acercó al Señor. Pero el Señor quiere algo más de ti. Quiere que abras el corazón y la vida y pongas tu vida en sus manos. Y este es el momento de hacerlo. Este es el momento de abrir el corazón al Señor Jesucristo. Y si no lo hiciste nunca, lo podés hacer hoy mismo. Lo podés hacer ahora. Abrir el corazón al Señor Jesucristo para conectarte con Él para siempre. Señor, al concluir
elevamos nuestro corazón agradecido hasta ti. Alabamos tu nombre y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.